expresamos de una manera artística, porque básicamente esa es la manera que el ser humano se expresa, a través del arte. Todo tipo de arte, no solamente dibujo, pintura, canto, expresión corporal, los deportes mismos. Bueno, esto es muy natural en todos. La única diferencia entre yo y los que no hacen arte siendo adultos es que algunos o la mayoría dejaron de hacerlo. Yo seguía haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 4 años, hasta el día de hoy. Entonces, para mí, trabajar con la inspiración no es algo que yo haya aprendido, no es algo que yo haya empezado algún día. Es algo sencillamente que evolucionó desde la infancia. Y entonces, hablar de la inspiración para mí es, bueno, es decir, justamente, es lo más natural de la vida. Mirar hacia adentro, ver qué hay dentro de mi cabeza, en mi imaginación. Las palabras claves indudablemente son imaginación. Podríamos hablar sobre esta palabra, de dónde viene, qué es la imaginación. Bueno, yo podría explicarles que yo tengo una pantalla interior dentro mío, dentro de mi cabeza, en algún lugar. Cuando cierro los ojos veo cosas. Si yo les digo a ustedes que cierren los ojos y se imaginen un canguro, bueno, se van a poder proyectar en esa pantalla alguna imagen de un canguro. Eso es imaginación, es trabajar quizás con la memoria, porque si yo les digo esto, ustedes van a recurrir a alguna imagen que tienen de un canguro, alguna foto, alguna cosa que vieron en televisión y van a representarla en su cabeza a modo de recuerdo. ¿Okay? Es una imagen que se trae desde algún archivo. Lo más interesante para mí es cuando yo intento ver cosas que no están dentro de ese archivo, o sea, que no pertenecen a algo que yo haya visto antes, sino que pertenece a un universo que yo sé que está ahí, pero que yo no sé cuántas cosas hay ahí. Las cosas que hay ahí son infinitas y sé que cada tanto yo doy un paseo por ese lugar y veo cosas y trato de traerlas para acá, ¿no? Bueno, ese es un poco el ejercicio que yo hago. Hay veces que incluso haciendo el ejercicio de imaginarme algo, de proyectar alguna imagen en esta pantalla que tengo, me aparecen otras, nuevas, que no conozco y que no sé de dónde vienen, y las veo como si fuese, por ejemplo, una escena de una película muy rica, llena de cosas que no sé de dónde vienen. Es como simplemente ver una escena como un testigo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento trato de rescatar lo máximo que pueda y después de pintarlo o dibujarlo. Estos son los momentos más ricos en mi profesión. Eso es lo que los artistas suelen llamar la visita de la musa. O sea, cuando hay algo que viene de no se sabe dónde, pero deja una gran cantidad de información, de inspiración, bueno, unas emociones acompañan a todo este proceso de visualizar algo que no se sabe bien de dónde viene, pero uno tiene la sensación de que es muy real. Bueno, yo busco estos momentos que son contados. Para buscarlos tengo que estar concentrado y con el lápiz en la mano, con lo cual hay mucho tiempo de cazar estas situaciones, ¿no? Y esa es mi tarea diaria. Entonces, la tarea consiste en estar jugando con los recuerdos, con las imágenes, jugando con el lápiz, jugando con las técnicas,
de dibujo, de pintura, y en el momento menos pensado viene algo de este otro lado, de este otro calibre, de esta otra, con este otro poder, con esta magia, y bueno, y ahí ocurre el momento de inspiración. El momento de inspiración también ocurre cuando alguno de ustedes que tal vez no dibuja o pinta, pero van a una exposición como esta, y delante de una pintura X ocurre algo que ustedes no esperaban que iba a ocurrir. No se puede explicar tampoco qué es lo que les ocurre, pero hay como un golpe, hay como una bajada de una energía X o un recuerdo o una emoción que les transmite esa obra. Eso también se llama inspiración. La inspiración para aquel que no es un artista plástico o que no ejercita el arte diariamente, la inspiración les sirve a ustedes para muchas otras cosas, para tener ciertas esperanzas en algo mágico, para si de repente la vida se tornó por algún motivo rutinaria y monótona, la inspiración da esa gota de ensoñación extra, de emoción extra, de esperanza, de pasión, de cariño, de no se sabe cuántas cosas más. Pero eso también es inspiración. Eso ocurre a cualquiera de nosotros. Así que bueno, en realidad siempre mi búsqueda es esa, la inspiración, ¿no? En mi día a día, 24 horas por día, incluso cuando duermo. Yo soy muy cazador de sueños. Estoy siempre atento a lo que pasa cuando sueño. Antes de dormirme, a veces hago un deseo de lo que quiero soñar. Ni bien me despierto y desayunamos con mis hijos, hago el ejercicio de a ver qué soñó cada uno. Como para hacer precisamente eso, un ejercicio de recordar qué es lo que pasó. Porque todo el mundo sueña, todos soñamos. Lo que pasa es que cuando despertamos, la mayoría, como no hace el ejercicio de recordar, automáticamente corta con esa cuestión y empieza el día con su razón y deja todo eso atrás, excepto cuando el sueño es muy fuerte, que indudablemente a todos alguna vez le pasó de tener un sueño muy vívido, muy real, ¿no? Bien, yo trabajo con los sueños, yo siempre estoy tratando de pescar imágenes y de rescatar imágenes de esa zona en la que se mueve nuestra mente y nuestro espíritu cuando estamos 8 horas por día durmiendo. Entonces, les decía que justamente para mí la inspiración es el momento, es la actitud, es el lugar que yo busco continuamente, que es, en definitiva, lo que impulsa mi arte. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta por ahí? ¿Qué consejo le darías a un artista de fantasy que recién empieza? A un artista de fantasy le recomendaría, bueno, hay dos aspectos. Uno es el del aspecto comercial, el que quiere convertir el arte suyo en una profesión de la cual vivir. Indudablemente tiene que tener en cuenta una serie de cuestiones del mercado en el que se quiere mover, del interés de ciertos editores, dónde va a publicar su trabajo, para poder conseguir encargos, trabajos y poder vivir de esto. Entonces también hay una cuestión de técnicas que deberías aprender, escuelas donde ir, ejercicios en cuanto a las técnicas, ejercicios en cuanto a desarrollar tu creatividad, etc. Esa es la parte más física relacionada con la profesión. Después hay toda una cuestión que es más artística, que está más relacionada con el espíritu, y ahí es donde, bueno, entran estos consejos de los que acabo de hablar, que en realidad la mirada es hacia adentro.
En la primera parte podríamos decir que la mirada está hacia afuera, qué es lo que ocurre en el mercado, qué es lo que hacen nuestros artistas, cómo puedo mejorar la técnica, en qué aspecto del arte fantástico yo me siento más cómodo, si dibujando dragones o dibujando mujeres guerreras o elfos o paisajes. Bueno, todas esas son búsquedas hacia afuera que son importantes. Después está la parte interior que corresponde más al artista y que tiene que ver con un montón de cuestiones más interiores, unas búsquedas que son más personales, porque en el arte te vas a expresar desde el fuero más interno y va a haber reacciones, va a haber una movilización en tu persona. Ya no tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? De la cuestión del trabajo. Indudablemente siempre la parte más importante es esta, porque aunque seas un profesional, cuanto más auténtico seas al pintar, más se refleja en el trabajo y al final el trabajo es mejor y al final te contratan más o tenés más éxito. Entonces, el primer consejo es mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Por qué te interesa? ¿Cómo desarrollarlo? Etcétera, etcétera. Eso requiere un análisis interno, eso requiere un viaje interior, eso requiere un conocimiento de lo que se es. Estamos hablando ya también de cuestiones psicológicas, de cuestiones... yo suelo decir que todos en el planeta tenemos un don particular. No solamente algunas personas tienen el don. Todos tenemos un don. Y todos vinimos en realidad con ese don a ponerlo en práctica, porque haciéndolo, poniendo en práctica ese don, en realidad vamos a estar haciendo lo máximo de nosotros. Y estaríamos dando en ese caso lo mejor de nosotros a los demás. Entonces mi consejo, siempre que puedo, en ocasiones como esta, es comunicarles que tienen un don. Punto 1, que tal vez nadie se los dijo antes. Punto 2, que busquen cuál es ese don, que es una tarea complicada, es una tarea que va a requerir que hagas un trabajo hacia adentro. Y claro, cualquier cosa que hayas aprendido en la escuela o en cualquier lugar te enseñan a hacer tareas hacia afuera. La tarea hacia adentro te la puede enseñar si algún psicólogo, si tuviste alguna experiencia de tener psicoanálisis, o incluso, bueno, con amigos, con tu pareja, etc. El trabajo interior que se hace en estos aspectos que acabo de decir es el trabajo que hace un artista hacia adentro, y es el trabajo que hay que hacer para descubrir ese don. Cuando se descubre el don hay que ponerlo en práctica. ¿Okay? Ponerlo en práctica implica también, bueno, un tiempo. Si uno está trabajando en una fábrica 10 horas por día, le queda quizás poco tiempo para hacer todo ese trabajo interior. Bien, es un obstáculo, ¿ok? Pero el trabajo de poner en práctica el don, tarde o temprano se tiene que hacer. Yo suelo hablar también de lo que significa el mecanismo de estas sociedades occidentales en las que vivimos, que son sociedades basadas en la producción y consumo. Producir objetos o cosas para que la gente consuma esos objetos o cosas. En esa tarea nos abocamos 8 horas, 9 horas, 10 horas por día, todos. La mayoría de las veces no coincide con el don, o con el interés, o con la vocación que uno tenga. Entonces esto, yo suelo decir que no sería, digamos, la actividad principal a la que vinimos. En realidad, si pensáramos en todas las culturas que nos precedieron en el pasado,
no vivían en una sociedad de producción y consumo, no había fábricas de tornillos. Hacían sus trabajos, hacían construcciones, pero en realidad cuando uno construye una casa para sí mismo, en realidad no tiene que trabajar 10 horas por día durante 50 años. Cuando uno, en el pasado por ejemplo, trabajaba para conseguir su sustento, su comida, no trabajaba 10 horas por día durante 50 años. En realidad el mecanismo era otro. Sería muy extenso hablar de todos los detalles, pero lo que quiero decir con esto es que de algún modo hemos llegado a un punto en el cual estamos en un sistema que no es natural. Todos nosotros tenemos unas pistas de lo que sería natural. Sabemos que nos gusta correr por la playa, o que nos gusta perdernos en el bosque, o que nos gusta estar sentados alrededor de un fuego a la noche mirando las estrellas. Pero no nos preguntamos suficientemente por qué no estamos haciendo eso todo el tiempo, o gran parte del tiempo. Las ciudades en general no son lugares naturales. La gente no elegiría vivir en una ciudad si tuviera la oportunidad. Elegiría vivir en un entorno como este, donde hay muchos árboles, donde hay ríos, donde hay actividades muy divertidas para hacer. Bien, entonces, volviendo a lo que decía al principio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué estamos tan lejos de ese ideal? Bien, hay un orden, un mecanismo que nos lleva a trabajar en algo que no nos gusta. Eso nos mantiene a media máquina. Estamos trabajando mirando el reloj a ver cuándo se hacen las 6 de la tarde, etc. Cuando en realidad deberíamos trabajar, bueno, yo soy muy afortunado y yo cuando llega la hora de irme a dormir, que es mi mujer la que me insiste, bueno, son las 12:30, vamos, que mañana a las 7 de la mañana hay que levantarse, en realidad me da pena levantarme de mi mesa de trabajo. Prácticamente no me canso, o si me canso casi no me importa, si es que estoy en medio de una pintura, si es que estoy en medio de una idea y estoy dibujando, escribiendo o haciendo música, por ejemplo, ¿no? Bueno, realmente me siento muy afortunado y muy feliz de poder sentir esto. Cuando suena el despertador a la mañana y me levanto, estoy muy contento porque tengo todo un día por delante. Y hago muchas actividades también en el día, pero todas las que hago resulta que me gustan. Desde jugar con mis hijos, desde charlar con ellos o ver a mi mujer cocinar, que por suerte vivimos y comemos en casa todos los días, desayunamos, comemos, merendamos y cenamos los 4 juntos. Y sé que esto que estoy diciendo es un privilegio, pero ese es el privilegio que yo busqué toda mi vida. Yo quise llegar a eso, que para mí es el ideal. No tengo grandes ideales por otros lados. Ese es mi ideal. O sea, hacer cosas que me gustan todo el tiempo. Y las cosas que me gustan las suelo hacer con gente que me gusta. O estas cosas que ustedes ven, que es en la soledad también, pero son las cosas que me gustan. Porque yo desde chico no transigí, dije, yo vine a esto y esto es lo que voy a hacer. Para hacerlo me tuve que ir a España. En el año 87 me tuve que subir a un avión, era muy joven, pero dije, acá en Argentina no puedo hacer esto, no hay mercado. Hay mercado para hacer ilustración publicitaria, por ejemplo, que era lo que venía haciendo, y ganaba mucho dinero, estaba muy bien, había mucha guita en eso, y en ese momento había empezado a ganar bien. Yo tenía 22, 23 años, pero no era lo que me gustaba. Podría haberme quedado y podría haber hecho carrera y tener una abultada cuenta de banco, pero no era lo que vine a hacer. Yo ya lo sabía. Entonces dije, ¿y dónde puedo vivir pintando dragones o hadas o todo lo que a mí me interesa? Y busqué, y era Barcelona en ese momento. Entonces me tuve que ir para allá. Y allá
que fui con mi compañera, con Daniela, que es actualmente mi mujer, llevamos más de 30 años juntos, llegamos con 2 valijitas y de cero empezamos otra vez, y en general en fantasy se paga mucho menos que en publicidad, pero era lo que elegí, y entonces ahí puse todo mi esfuerzo. Y con los años, bueno, paso a paso, fui logrando más cosas. Quiero decir con esto, bueno, finalmente perseguir el sueño de uno siempre te da recompensas. Ese, bueno, es un poco uno de los mensajes así claros que les puedo dejar, ¿no? Finalmente, la tarea de cada uno es buscar aquello en lo que es único, aquello en lo que realmente tiene un don y que es lo mejor que puede hacer por los demás. Hay que buscarlo y hay que tratar de ponerlo en práctica. ¿Alguna otra actividad? ¿Pregunta? Vos, por ejemplo. Sí. Mi hija, me preguntan si ella es mi hija. Aparece en varias otras pinturas. Sí, bueno, mis hijos, bueno, ¿qué voy a decir, no? Me inspiran continuamente. Son mi gran tesoro, son mi gran obra de arte en realidad. ¿Alguna otra pregunta? Vos. ¿Cómo? ¿A qué juego? Un montón de cosas. Primero que son artistas los dos, tienen cabeza de artistas. Entonces compartimos un montón de cosas, desde la literatura, los libros, los dibujos. Ellos continuamente están mirando lo que yo dibujo y pinto. Y aprovecho para decir una cosa interesante, que quizás ustedes no lo sepan, yo soy daltónico, pero muy daltónico realmente. Ese fue un gran problema, un gran obstáculo en mi vida durante mucho tiempo, sobre todo cuando trabajaba para clientes que me requerían que los colores fueran concretos, que fueran estos o aquellos. Me producía, bueno, grandes problemas porque siempre tenía que consultar a alguien los colores que estaba poniendo. Mi hija me ayuda con los colores, por ejemplo. Yo la llamo cada 2 por 3 y le digo, decime aquí qué colores estoy poniendo, porque yo sé que puse marrón, porque lo tengo que dice marrón en el pomo de óleo, veo que tengo azul, que también dice azul, pero sé que este azul tira más al violeta y este otro azul más al verde, entonces mezclo uno pensando que si los mezclo con el marrón me va a dar algo, pero no estoy seguro. Entonces llamo a alguien que me diga, sí, es medio, acá se te formó medio verde. Entonces digo, no, yo no quería verde. Entonces tengo que volver a corregir. Mis hijos me ayudan mucho en eso. Bueno, y tenemos muchas otras actividades en casa, jugamos deportes, somos muy deportistas todos, porque para mí el deporte es fundamental. Bueno, mi tarea es muy sedentaria, yo estoy muchas horas al día sentado y llega un momento que necesito estirarme, entonces todos los días por lo menos un rato me muevo, porque si no me quedaría momificado rápidamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vos. Me gustaría saber alguna anécdota, pero con Steve Vai a mí me intriga, pues son muy parecidos los dos. Ah, sí. Bueno, me están preguntando sobre Steve Vai. Son 2 potencias, vos sabés lo que haces y él también lo que Bien. Me están preguntando alguna anécdota. Tengo muchas anécdotas porque somos muy amigos. Y según él, somos hermanos. Bueno, él es una persona muy... Estamos hablando de Steve Vai, que es un músico americano de Estados Unidos, que es realmente un virtuoso inigualable en la guitarra. Y que, bueno, yo hice un par de etapas de discos de él y otros proyectos que no salieron. Y es una persona muy especial, es realmente uno de esos genios que vienen muy pocos vienen muy pocos por siglo. Y hay una anécdota, te voy a contar una anécdota que es muy íntima, muy personal. Yo cuando tenía 16 años yo tocaba la guitarra eléctrica y tocaba en una banda. Después toqué hasta los
22 años tocábamos en clubes, en pubs, y yo hasta los 21 años más o menos yo creí que iba a ser guitarrista. O sea, yo creí que esta vida era una vida de guitarrista y que dibujaba también, pero dije, bueno, yo voy a ser un guitarrista que dibuja. Pero fue a los 21 años aproximadamente cuando me di cuenta que no iba a ser esta la vez de ser guitarrista, sino que era la vez de ser dibujante y pintor que tocaba la guitarra, que era diferente. Y realmente me dio una angustia tremenda, tremenda. Fueron momentos muy difíciles, un proceso de años en los cuales me di cuenta que no iba a ser guitarrista. No decía, no puede ser que yo no sea guitarrista, si vine a ser guitarrista. Y vi que se iba alejando. Cada día que pasaba y que yo estaba 20 horas por día con el pincel en la mano, yo decía, no puedo creerlo, ¿qué estoy haciendo? Era una angustia grande. Pero fue en ese momento, año 83, que escuché un disco de Steve Vai que venía adentro de una revista que se llamaba Guitar Player en un disquito de plástico. Me lo compré y cuando escuché eso me pasó algo que aún hoy lo recuerdo y lo cuento como si hubiese sido ayer, que dije, esto es lo que yo vine a hacer. Esta es mi guitarra, este es mi sonido y este es mi lenguaje. ¿Cómo es posible? Y este virtuosismo que este tipo logra acá, ¿qué es esto? Me decía a mí mismo. Bueno, pasaron un par de años, no conseguí nada más de ese personaje y después me fui a vivir a Europa y allá sí que conseguí un disco de él y lo escuché y me mató directamente. Poco tiempo después vino a tocar él a Barcelona. Decía David Lee Roth con Steve Vai. Entonces me compré la entrada y me puse en primera fila. Y cuando el tipo apareció en escena, justo apareció delante mío, y yo no lo podía creer. Yo había visto muy poquitas fotos de él. En esa época no es como ahora. Las fotos que aparecían eran pocas, se veía lejos, qué sé yo. Cuando él apareció delante mío, yo no lo podía creer porque era yo. Y no la cara, las manos eran mis manos. Y se movían como se movían mis manos. Y estaba tocando lo que yo creí que iba a tocar. Yo no lo podía creer. Yo sencillamente no lo podía creer. Bueno, ocurrió que un año después sale mi primer libro editado en Londres, que también fue una cosa realmente inesperada. Fue un premio muy grande, una cosa. A los 26 años me editan en Londres, una de las editoriales más importantes del mundo, mi primer libro llamado Ciruelo, que me hace conocido en todo el mundo. En realidad ese libro me disparó en Estados Unidos y en todo el mundo. Bueno, ese libro, cuando salió, yo agarré uno de esos libros y se lo mandé a Steve Vai en una dirección que aparecía en uno de sus discos, en California. Yo estaba en Barcelona. A los 10 días, recibo una carta de él. En esa época no había nada más que cartas por correo. Entonces recibo una carta de él en la cual él me decía lo siguiente, me dice, recibí tu libro y realmente me quedé paralizado, porque el arte que había ahí era el arte que yo quería hacer y que no pude hacer porque me estoy dedicando a la guitarra, pero yo soy artista de corazón, me decía, y me siento muy identificado con tu trabajo y realmente me gustaría que si algún día andas por Los Ángeles, me visites. Me dejaba sus teléfonos, su dirección y todo. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Esto fue en el año 90. Ocurrió que yo, 6 meses después, iba a venir a Argentina a visitar a mi vieja. Entonces había comprado un pasaje de avión. En cuando recibo el email de él, la carta de él, digo, bueno, voy a cambiar el pasaje, entonces hago Los Ángeles, Buenos Aires, Barcelona. Entonces lo visito a él, dije, esta oportunidad no me la quiero perder. Entonces saco mi pasaje para 6 meses adelante, sería ponerle el 20 de noviembre, ¿ok? 20 de noviembre yo sé que voy a viajar, que voy a estar en la casa. Bueno, pasan 2 o 3 meses y un día viene un chico a mi casa, un chico que era guitarrista, y me dice, ¿te enteraste que Steve Vai viene a Barcelona a tocar la primera gira que hace solista? Digo, ¿cuándo viene? Y me dice, toca el 20 de noviembre. Es así como se los digo.
Es así como se los digo. El día que yo había planeado ir a visitarlo a él viene a visitarme a mí. Ese día nos encontramos. Y ese día nos reconocimos. Él me dice, vos sos mi hermano. Yo le digo, ¿de dónde? Me dice, somos hermanos galácticos. Y me explicó una serie de cosas que no voy a explicar ahora. La cuestión es que nos hicimos muy amigos. Y la cuestión es que cuando yo lo vi tocar a él otra vez, ocurrió que mi angustia desapareció. Porque de algún modo mi cabeza se acomodó para entender que tal vez sí estaba haciendo dos experiencias al mismo tiempo. Y lo dejo ahí. Esa es una anécdota con él. Tengo miles, pero lo vamos a dejar ahí por ahora. ¿Alguna otra pregunta? Decime. ¿Algún? Híbrido. ¿Qué es un híbrido? ¿Un híbrido de qué? De dos razas mezcladas. Sí, alguna vez pinté algún centauro, eso vale como, cuenta como híbrido. Alguna vez pinté sirenas, vale como híbrido. Bueno. Esta no es una sirena, Esta de acá se llama Urlindea, es una, yo le puse una maestra intraterrena, es largo para explicar, pero es una maestra, es una mujer de mucho conocimiento que tiene medio tatuaje de dragón en cada mano, y cuando ella hace este gesto, el dragón se completa, y en ese momento ocurre algo importante para el que está viendo esta imagen. El dragón, en alguna simbología, trae al ser humano el don de la inmortalidad. En esta pintura yo lo que quiero es que cada uno que mira esa pintura a partir de ese momento sea inmortal. ¿Es mucho pedir? Por pedir, entonces lo comparto. Lo comparto desde la fantasía, desde esta simplicidad, digamos, pero no deja de tener su fundamento y su intención. La intención es verdadera, ¿ok? Y eso es lo más importante, y eso es lo que el arte, nos da la posibilidad de que seamos verdaderos, ¿ok? Pregunta. ¿Por qué ciruelo? Ciruelo es un apodo que alguien me puso cuando tenía 11 años. Era un chico que le ponía apodos a todo el mundo, así que no era nada excepcional. Lo que ocurrió es que el nombre quedó, y quedó hasta el punto que mi mamá me empezó a llamar Ciruelo, y a los 15 años ya no era otro que Ciruelo, y ya empecé a firmar mis primeros dibujos que se empezaron a publicar por ahí como Ciruelo, y más adelante me di cuenta, claro, es que los nombres son así. Quiero que sepan que todas las culturas ancestrales, o sea, dejemos esta cultura que antes dije que es una cultura de producción y consumo y que nos hace vivir en ciudades y que nos hace trabajar 10 horas por día en algo que no nos gusta, etcétera, etcétera. Todas las culturas ancestrales anteriores a la nuestra no ponían el nombre definitivo de una persona cuando nacía. El nombre se ganaba, tenían un nombre quizás cuando nacían, pero el nombre definitivo llegaba en un momento en que esa persona daba el paso hacia la madurez, quizás en la adolescencia, y el nombre tenía que ver con algunas de las actividades o de los dones o de las virtudes que esa persona mostraba. El nombre tenía que tener que ver con eso. No podía ser un nombre al azar. Muchos de nosotros vimos películas de los nativos americanos donde a partir de una ceremonia de maduración, cuando el chico tiene 12 o 13 años y hace algunas pruebas y pasa a ser adulto, se le da el título de adulto y se le da un nombre que tiene que ver justamente con esto que digo. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Yo después lo entendí como eso. Dije, claro, si yo soy Ciruelo. Por otra parte, soy un fanático de los árboles. Los árboles para mí son imanes. Si yo voy caminando por la calle, solo miro los árboles y las raíces.
No miro los autos, por ejemplo. Hay gente que me habla de los autos. Tengo amigos que me dicen, ¿viste este auto? Porque aquel tiene esto y no sé qué. Y digo, que no me doy cuenta de la diferencia entre un auto y otro. Yo no los miro. Yo miro los árboles. Y las mujeres. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál era tu verdadero nombre? Un dragón nunca da su verdadero nombre. ¿Alguna otra pregunta? Vos. ¿Alguno de ustedes? Elíjanse. Dale. Yo sé que vos dibujás en base a lo que soñás, ¿no? Yo esta pregunta ya la vengo haciendo hace años. Sí. Porque yo sueño, o veo en cualquier momento, en cualquier lado, lo imagino, lo que sea, y la imagen esa yo la quiero bajar. Pero no la puedo bajar dibujándola, ni siquiera en boceto. Ahora escrito sí, y quiero lograr bajarla dibujando y no. Nadie me ha dicho qué puedo hacer. Muy bien. ¿Vos venías de Entre Ríos? Sí. Te agradezco infinitamente porque hayas venido de Entre Ríos especialmente para esto. Aún no me lo puedo creer. Bien, bueno, tiene que ver con técnica. O sea, tiene que ver con que le dediques más tiempo, con que tomes clases, con que eso para que representes gráficamente lo que quieres representar. Tendrías que tomar clases con alguien, bueno, quizás que te enseñe algo de técnicas, pero no necesariamente, quizás que te enseñe a que estés conforme con algunas cosas propias tuyas. Muchas veces, un artista busca un ideal, ¿no? Que la figura le salga realista o bella o no sé qué, y tal vez no va tanto por ahí, sino que sea más auténtica a tu línea, a tu personalidad. A veces un maestro desde afuera lo ve y te dice, alto, no busques tanto por acá, mira que a vos te sale más por acá, por ejemplo, podría ir por ahí. Pero yo te voy a decir otra cosa. Cada dibujo que yo termino es un fracaso para mí. No es lo que yo quería bajar, no es lo que yo había imaginado. Lo que yo había imaginado era otra cosa, más compleja, más completa, más diferente, y finalmente lo que queda no es eso. Sin embargo, hay dos caminos en ese momento cuando uno siente la frustración del artista. Una es bajonearte, la otra es estimularte a seguir adelante. Y vos sabés que aquí está la clave, porque sabés que también aquí hay una elección. Todo depende de lo que elijas. Hay un poder de elección. Y esto la gente no lo sabe. Se puede elegir no bajonearte, sino estimularte para el siguiente trabajo. Y eso es lo que yo hago. Cada vez que termino una pintura y digo, no era esto, pero ya sé por qué no era. Ahora entonces, claro, en la siguiente voy a acercarme un paso más, entonces termino la siguiente y digo, no, tampoco era esto. No estoy cerca, pero más o menos ya tengo una pista más. Y voy a la siguiente con más ganas. Entonces eso me lleva una tras otra, una frustración tras otra, me llevan para adelante. Sin embargo, no me bajonea, la frustración me estimula. Podrías elegir, a alguno le ocurrirá que elige que la frustración lo bajonea y ya deja de dibujar. Yo recomendaría que no, pero cada uno tiene libre albedrío. A veces justamente la tarea del maestro es esta, decirte esto, y cuando terminaste una obra y estás diciendo no, pero el maestro te dice no, pero fíjate que hay cosas que están bien y tendrías que probar esto, dale, empieza el siguiente dibujo y que se lo... El maestro tiene muchas veces esa tarea, ¿no? Ese propósito. La tiene, pero a veces disculpad no la cumple, porque desde el secundario artístico, profesorado artístico y primaria con arte vengo preguntando y me dicen, no, eso tenés que lograr vos. Hay una gran verdad en eso, se logra desde adentro siempre. Hay una parte que es técnica, que se logra a través de la práctica, de las horas que vos le dediques. Pero te digo una cosa, hay muchas veces que yo me doy cuenta en un simple dibujo
un simple dibujo, que hago una línea, y en esa línea yo veo ya cosas, y digo, claro, es que es una simple línea. Si yo esta línea la hice hace 30 años atrás, yo hago la misma línea, pero yo no veo qué es lo que hay en esa línea. Quiere decir que a veces no tiene que ver con la simpleza o la complejidad del trabajo que hiciste, sino en que vos veas que ya lo lograste. ¿Ok? Un trabajo puede tener, imaginemos, para cuantificarlo, puede tener 500 líneas. Pero tal vez cuando después de que realmente trabajes muchos años y te consagres y que yo, haces el mismo dibujo con 2 líneas. Entonces no es cuestión de que cada vez, cuanto más aprendés, pones más líneas. No. El trabajo requiere de tu visión. Cuando pones 2 líneas es porque simplemente necesitas 2 líneas. Eso quiere decir que vos aprendiste, que tu visión evolucionó hasta el punto de que en esas 2 líneas viste que ya estaba. Quiero decir con esto, no te compliques tanto en tratar de lograr cosas necesariamente bellas o bien hechas o bien proporcionadas, sino en tratar de lograr que se parezcan a algo que lo que vos estás tratando de demostrar, que tengan la atmósfera, que tengan la emoción. ¿Okay? Pregunta. No, voy a ser el malo de la película. Espero que elija no enojarse conmigo. Queda tiempo para una pregunta más. Muy bien, Juancito, muchas gracias por esa aclaración y vamos con esta pregunta de acá. Quiero decir algo nada más. Todo tu arte es inspiración para el resto de nosotros, ¿no? Pero también tus palabras. Y te quiero agradecer por ser uno de los artistas que da ese mensaje de que la gente use más la imaginación, de que la gente se dedique más al arte, de fomentar todo esto. Porque no todos los artistas hacen eso. Algunos hacen su trabajo y se van. Y vos es como que transmitís un mensaje para elevar la conciencia de todos. Nada más. Gracias. Bueno, es un... Gracias. Ese comentario demuestra que vos tenés la sensibilidad para entender eso. Es verdad lo que decís. Mi interés, bueno, es sencillamente tan simple como tratar de animar a los demás a que sean tan felices como yo soy. También por otra cuestión, porque si todos estuviéramos haciendo lo que vinimos a hacer, este mundo sería tan maravilloso, tanto, que yo saldría a caminar por la ciudad y vería tanta dicha dando vueltas, y esa dicha florecería en edificios artísticos, en lugares magníficos, en gente brillante. Y yo quiero eso para mí, para mi familia, para ustedes mismos. Entonces, en realidad no es ni más ni menos que una inclinación natural a que todo evolucione de la mejor manera. Por otro lado, voy a decir que creo que estamos al borde de una época de iluminación. Realmente lo creo. Lo veo venir. Cada vez obviamente hay que pasar un periodo en el cual vamos a ver cosas oscuras. ¿Por qué? Porque las cosas que antes o que estaban ocultas, las cosas oscuras que ocurrían por debajo, quedan expuestas a la luz porque necesitan ser neutralizadas. Al quedar expuestas a la luz las vamos a ver, pero eso significa también que las vamos a ver finalizar. Estamos en la era de la información, esto lo sabemos todos, estamos viviéndola. Esto también implica que estamos trabajando con una magia que hace 30 años era impensable. Todo el
el sistema de comunicaciones, los aparatitos que tenemos que nos hacen estar comunicados todo el tiempo, en todas partes del mundo, con simultaneidad. Esto genera un montón de cuestiones, sobre todo una gran transparencia en la información. Hace 30 años, si cayó una bomba en Japón, nosotros acá no sabíamos si la bomba la había tirado aquel, si había caído de casa. Ahora, aunque los medios digan algo, nosotros sabemos, porque hay un japonés que le cayó la bomba al lado y que está mandando en Facebook, la bomba tenía un cartel que decía X. Entonces quiero decir con esto, hay muchas cosas que están saliendo a la luz, porque la luz es lo que está iluminando todo ahora. Entonces vamos a pasar este periodo de ver todas las cartas sobre la mesa y vamos a tener una generación nueva que va a decir, ya no quiero más las cartas oscuras, ahora quiero que trabajemos en dirección de este bienestar del espíritu que todos deseamos. Y yo lo veo realmente muy cerca, Entonces, para mí es un placer poder hablar de esto hoy. Para mí es el mismo placer que me produce hacer las obras y mostrárselas, es el mismo placer que yo siento ante la magia, ante el misterio que me inspira. Y toda esta emoción que yo siento, realmente transmitirla me produce el mismo placer. Entonces celebro estas épocas que estamos viviendo y quizás estas sean las últimas palabras que diga hoy, pero antes de terminar quería agradecer una vez más a la gente que me recibió acá, gente con mucha de esta percepción de la que estoy hablando, gente muy sensible, gente sensible al arte. Y ojalá que cada uno de ustedes se lleve una semillita de arte, de esta inspiración que estamos más o menos viviendo todos juntos y la reparta por ahí, porque de eso se trata. La inspiración finalmente hace que se te encienda una llama y esa llama enciende otras antorchas por ahí. El fuego se propaga de un modo muy natural. ¿Ok? Entonces, no es más que esto, es muy simple. Todos lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Entonces, los dejo con esta palabra. Gracias a todos por recibirme y hasta la próxima. ¿Ah?